Y bien, seguimos con mucho más en Primera Hora, en su cita con la ley esta mañana. Continuaremos abordando el tema de la educación inclusiva, un tema muy importante a propósito que ya a mediados de febrero inician las clases aquí en nuestro país. Nos acompaña, como siempre, nuestro amigo Carlos Emilio López, jurista y sociólogo. Además, está con nosotros María del Socorro Luna. Ella es del equipo de capacitación de ASNIC, la Asociación Nicaragüense de Integración Comunitaria. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros, Carlos Emilio. Buenos días. Buenos días. La semana pasada estuvimos conversando un poco acerca de este tema y yo recibí buenos comentarios, ¿no? Gente que decía, ve, yo no sabía que las leyes específicamente hablaban de este tema. O también la orientación, ¿no? Que muchas personas dicen, bueno, ¿y a dónde vamos? Y se orientó un poco la semana pasada. Quisiera que retomáramos un poco de lo que conversamos, ¿no? El marco jurídico que hay. Y luego, pues, vamos a proceder a conversar con María del Socorro para que nos cuente su experiencia personal y también el trabajo que está haciendo ASNIC alrededor de este tema. Efectivamente, en Nicaragua tenemos un catálogo de leyes que claramente, taxativamente expresan el derecho a la educación y constituyen un sistema de educación inclusiva. Tenemos la Constitución Política de la República, la Ley General de Educación, la Ley de Participación Educativa, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Prevención, Equiparación y Rehabilitación de las Personas con Discapacidad. Cada una de estas normas jurídicas establece que la educación es un derecho humano, que la educación debe de ser para todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, ni económica, ni social, ni cultural, ni étnica, ni por razones de discapacidad. Claramente las leyes nacionales establecen que ningún niño se puede quedar fuera de la escuela por razones económicas, que ningún niño puede quedar fuera del aula escolar por motivo de discapacidad, de idioma u otra condición. La educación debe de llegar a las zonas urbanas, a las zonas rurales, a las zonas indígenas, y los niños con discapacidad, ya sean físico-motoras, sensoriales, mentales o cualquier otro tipo de discapacidad, deben de estar integrados a las escuelas. El Estado tiene la obligación de crear las metodologías, los modelos educativos, las modalidades educativas para que todos los niños puedan ingresar, permanecer y promocionarse de las escuelas. ¿Qué es lo que ha sucedido, Carlos Emilio, consideras vos, sobre todo porque te ha tocado trabajar tan de cerca con temas de niñez, en el respeto de estas leyes? Porque todavía sigue siendo pues una lucha lograr que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes con discapacidad pues se integren. ¿Crees vos que sea un problema de comprensión desde la familia, o realmente las autoridades o el Estado no ha hecho su mejor esfuerzo al respecto? Es multicausal. Creo que es importante reconocer los avances que del Estado se han venido haciendo. Uno de los avances precisamente es poder disponer de este sistema normativo que mencioné anteriormente, que el Estado se ha comprometido con los compromisos internacionales de educación para todos, y las políticas que se han venido aprobando, la política que aprobó el Ministerio de Educación de todas las educaciones. En el Ministerio de Educación se ha creado también un área de educación inclusiva para que todos los niños con discapacidad del país puedan estar integrados a la escuela. Inclusive hay un tránsito dentro de las políticas públicas de la educación especial, que era aquel modelo educativo en donde los niños con discapacidad estaban en escuelas aparte, y ahora se está transitando hacia un modelo educativo diferente, en donde el Ministerio de Educación procura que los niños estén en todas las escuelas regulares. Sin embargo, eso es algo paulatino, porque históricamente la niñez con discapacidad ha estado excluida. Se requiere ampliar la cobertura de la inversión pública, se requiere dotar a las escuelas normales de las metodologías necesarias para que los maestros puedan tener las habilidades pedagógicas, didácticas, para comunicarse con los niños y las niñas con discapacidad, y eso va a ser un proceso. Y en el ámbito comunal y familiar hay muchos mitos alrededor de los niños con discapacidad, porque la gente cree que es pecado, que es una maldición, de por qué nació un niño con discapacidad. Hay otros mitos alrededor de creer que los niños con discapacidad no tienen inteligencia, no tienen potencialidad, que son menos. Inclusive todas esas palabras que han sido sustituidas
minusválidos, menos valor, inválido, que no tiene valor, y otras expresiones para hablar de las personas o de los niños con discapacidad, aunque ya no se usan esos términos. Sin embargo, en el imaginario popular, decir renco, es decir, una vez hicimos un estudio y sacamos un listado como de 400 términos populares que usamos los nicaragüenses, y expresiones populares que denigran, minimizan, cosifican, inferiorizan a las personas y a los niños con discapacidad. Claro. Entonces esos mitos tenemos que trabajarlos en la familia y en la escuela. Ahora, para comprender un poquito más cómo hacer uso de las leyes, porque ya conocemos, ahí está, casualmente estábamos viendo en pantalla algunos de los leyes y artículos específicos, pero ¿cómo se usan estas leyes, Carlos Emilio? O sea, yo leo la ley, ya sé que existe, ya sé para qué sirve, y ahora ¿cuál es el siguiente paso? Que creo es ahí donde nosotros como la población en general, pues, no hacemos uso de estas leyes. Yo puedo, como digamos que yo soy madre de un niño con discapacidad, que quiero que mi hijo ingrese al sistema escolar, puedo tomar esa ley y presentarme a dónde para poder hacer la realidad. La ciudadanía, para ejercer sus derechos humanos, debe de hacerlo frente a cada institución pública. Frente al Ministerio de Salud, los derechos de salud, ir a reclamarlos a las unidades de salud, a los centros de salud, a las casas bases, etcétera. En el caso de educación, hemos mencionado cuáles son las leyes. La institución rectora de la educación en Nicaragua es el Ministerio de Educación. Por lo tanto, la ciudadanía debe de recurrir al microespacio, en este caso la escuela. Si la escuela local, la escuela del barrio, de la comarca, de la comunidad, no da una respuesta, hay que ir al nivel superior, que es la delegación distrital del Ministerio de Educación, en el caso de Managua, y la delegación municipal fuera de Managua. Si no hay respuesta a nivel de la delegación municipal, ir a la delegación departamental. Si no hay respuesta en la delegación departamental, a nivel nacional hay una área, una dirección que atiende los temas de discapacidad e inclusividad, de tal manera que ir agotando los diferentes instancias del sistema educativo para encontrar una respuesta. Y si no hay respuesta, ¿qué podemos hacer como sociedad para lograr y apoyarnos mutuamente? Es importante la organización comunitaria. Hay asociaciones de padres de familia, la más conocida es Los Pipitos, que han hecho por muchos años una labor para lograr la inclusión de los niños en las escuelas, pero sin embargo a nivel popular, a nivel barrial, comunitario, hay que formar asociaciones de padres y de madres para hacer una gestión local ante el Ministerio de Educación para que todos los niños estén incluidos en las escuelas. Bueno, y parte de esa organización que dice Carlos Emilio es lo que está haciendo ASMUNIC. Tienen alrededor de 15 años de estar trabajando en nuestro país. Y bueno, María del Socorro, gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Claro. Y quiero que nos contes un poquito más acerca de ese esfuerzo que ustedes hacen, de los objetivos que persiguen como organización. Buenos días a todos, realmente gracias nuevamente por invitarnos y darnos este espacio para darnos a conocer sobre el esfuerzo que también no solo el Estado hace, sino que también las organizaciones hacemos. La Asociación Nicaragüense para la Integración Comunitaria es una organización no gubernamental que principalmente promueve y defiende los derechos de las personas con discapacidad y más que todo damos herramientas en cuanto a conocimiento. Nosotros llegamos a los diferentes lugares, llegamos a las comunidades a realizar capacitaciones. Hacemos capacitaciones, pero hay un objetivo primordial que es la unidad o crear esa alianza entre las diferentes organizaciones, porque se ha visto de que hay como una tendencia desde las organizaciones a crear una individualidad. Entonces nosotros venimos a integrarlos y crear esas alianzas para apuntar a un solo objetivo, que es promover y defender los derechos de las personas con discapacidad. En este caso hay un proyecto, bueno, ASNIC tiene varios proyectos de salud y otros ahí, pero el que nosotros estamos es el de educación inclusiva. Este proyecto de educación inclusiva actualmente ya está casi terminando su tercer año y estamos realizando una campaña de educación inclusiva también, en lo cual nosotros le llevamos a la sociedad, le llevamos a la población una campaña de sensibilización para crear esa actitud
diferente, una actitud positiva, como lo que mencionaba Carlos Emilio, decía, algo que la gente debe estar más consciente de lo que es el derecho a la educación. Nosotros como ASNIC nos preocupamos porque los derechos sean respetados, esos derechos sean cumplidos. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido? O sea, ustedes parten de la ley, demandan este derecho, promueven, educan, y ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia? Es decir, ustedes han logrado que niños, niñas, jóvenes se integren al sistema escolar. Claro que sí. Una de las grandes experiencias es llegar hacia la familia, algo que Carlos Emilio mencionaba, llegar hasta la familia, crear esa conciencia en la familia y quitar tantos paradigmas de la mente de la gente. Ha sido cambiar esa actitud, sobre todo ha sido uno de los retos que hemos tenido como ASNIC, y una de las grandes experiencias, trabajar lo que es autoestima en la persona con discapacidad, porque por los mismos paradigmas la persona con discapacidad se ha llegado a sentir menos, incluso alguien que no tiene derechos. Entonces, quitar esa visión ha sido una de las grandes experiencias. En cuanto al trabajo con las instituciones, la gran experiencia ha sido llegar a las instituciones del Estado y hacer que asuman, o que apoyarlo más que todo en ese compromiso que deben de asumir. En el caso del Ministerio de Educación, nosotros trabajamos directamente con ellos. Ellos son los que nos dan el visto bueno hacia todo el trabajo con los maestros. Estamos capacitando maestros. Entonces, ese trabajo no se queda nada más en la familia, sino que vamos más allá con las organizaciones de las personas con discapacidad, que no vemos qué organización es. Nosotros no andamos diciendo vénganse con ASNIC, no es esa la visión, más bien es que los que están ahí vengan y nosotros capacitarlos. En las capacitaciones que ustedes dan a los maestros, ¿qué temas abordan? Los temas que nosotros abordamos son la conceptualización de lo que es la discapacidad, porque nos dimos cuenta que llegamos directo a hablar de derechos humanos y hablar de... Pero decía, si no sé ni qué es la discapacidad. Sí, entonces, es cierto, esto me pasó a mí. Entonces, también. Fue algo muy importante, muy lindo. Entonces abordamos lo que es la conceptualización de la discapacidad, los diferentes enfoques que tiene la discapacidad, que es la evolución que ha tenido más que todo este concepto. Vemos también lo que es la educación inclusiva, lo que son los derechos humanos, cómo los derechos humanos son importantes para que ellos como maestros, ellos que son los representantes del Estado y quien garantiza y quien tiene la obligación de garantizar este derecho a la educación, es nada más que el Estado. Y nosotros tenemos una responsabilidad que ese derecho se cumpla. También ustedes incluyen algún espacio para hablar sobre la pedagogía. O sea, porque eso es uno de las inquietudes que tienen los maestros. Nos decían en un caso que expusimos la semana pasada, y es que las escuelas dicen, cuando van a la escuela, ¿verdad? Le dicen, miren, quiero que mi hijo estudie aquí, automáticamente lo que les dicen es que nosotros no estamos listos para eso, nosotros no sabemos cómo hacerlo, no nos han capacitado. Pero refiriéndose más que todo a la pedagogía, porque claro, se piensa que estos niños o niñas deberían de recibir una atención diferente al resto del grupo. Sí, en eso Berta y Carlos Emilio, les voy a contar algo muy interesante que nos ha ocurrido. Es que nosotros también dentro de los temas llevamos las estrategias de atención al niño, pero estamos hablando a la diversidad, ni siquiera solo a los niños con discapacidad, sino que a toda aquella diversidad que Carlos Emilio hacía mención. Entonces, recordemos que partimos que en el aula de clase no tenemos solo un tipo de niños, tenemos diferentes características individuales, por lo tanto hay necesidades individuales en cada estudiante. Entonces, pero el maestro cree que nosotros vamos a llegar con un manual, y recordemos de que siendo los padres alguien que pueden exponer sobre esto, también no todos sus hijos son iguales. Entonces, por lo tanto, el maestro es el que va a ir creando esas condiciones en cuanto podemos tener un solo tipo de discapacidad intelectual, pero la discapacidad intelectual se presenta en diferentes niveles. La discapacidad físico-motora se presenta en diferentes formas. Entonces puede ser que sea en sus brazos, puede ser que sea en sus piernas, puede ser que sea en los músculos, pero entonces la discapacidad físico-motora no se va a enseñar en el aula de clase de una sola manera, sino que hasta que esté el chavalo ahí es donde nosotros ya empezamos a darnos cuenta. Y aquí es donde yo le digo a los maestros, y aquí yo le hago un llamado realmente a esos docentes que confíen
en esa inteligencia que tienen, en esa creatividad, y que pensemos nada más en algo, que el padre de familia que tiene un hijo con discapacidad o una hija con discapacidad, recordemos que ellos no fueron a una escuela ni a una universidad en la cual lo iba a ser especialista. Sin embargo, el tener a ese niño, a esa niña, lo hizo realmente enfrentarse a la vida, enfrentarse y dar una respuesta. ¿Y qué mejor elemento para tomar de referencia y cómo atender a ese niño en el aula que el padre y la madre de familia? Ahí hay un gran apoyo. Lo que pasa es que muchas veces separamos los espacios y no hacemos algo unido, un trabajo unido, ¿verdad? En este sentido. Importante, la ley mandata que todos apoyemos en este tema de la educación inclusiva. La educación es una responsabilidad de todos y de todas. Gracias por habernos acompañado, gracias por contarnos un poco del trabajo que hace ASNIC. Ahí aparecieron los números telefónicos, ustedes pueden acudir a ellos, cualquier padre de familia que necesite orientación alrededor de este tema. Hay organizaciones en las cuales ustedes pueden encontrar apoyo. Carlos Emilio, gracias siempre por acompañarnos. La próxima semana vamos a hablar sobre educación inclusiva, pero desde otra perspectiva, y es la perspectiva de la diversidad, ¿no? El tema de que somos plurilingües, multiétnicos. La educación rural. La educación rural, que también es tan diferente a la educación urbana. Así que el próximo miércoles nos vemos en Su Cita con la Ley. Gracias nuevamente. Vamos a pasar de inmediato. Ahora, a otro lado del estudio se encuentra Cindy Regidor, lista para dar la información. Así es, Berta, y continuamos con mucho más.